Muy bien, pues el día de hoy justamente toca hablar de ya prácticamente el final de la vida novohispana de manera tranquila, vamos a decirlo así, porque evidentemente pues la próxima sesión yo creo que ya llegamos a estos primeros momentos del periodo independentista y del movimiento insurgente y toda esta revuelta y toda esta revolución, ¿no? Este, y curiosamente, bueno, igual es mínima la curiosidad, pero hoy vamos a hablar un poquito de esa ciencia novohispana, eh, eh, particularmente enfocado a hombres y a personajes, digamos, pues a lo mejor vamos a decirle destacados, destacables, y, y bueno, y ahorita con lo que venimos comentando, o con lo que estaban comentando, ¿no? Acerca de la actualidad, del expertise que de pronto uno ya agarra y ya se pone a hablar este, como el mayor experto del mundo, ¿no? En todos estos temas. Y bueno, y vamos a entender, vamos a ver cómo en la Nueva España estos científicos, y lo pongo entre comillas no porque no lo fueran, sino porque además eran todólogos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar, porque al final de cuentas, todólogos en el sentido estricto de la palabra, de que le entraban a la mayoría de las ciencias en esos momentos, o a la mayoría de los conocimientos científicos, pues porque era una constante. Y sin embargo, este, pues no es que no se pudiera, es que había una dedicación y había un avance hasta cierto punto moderado, ¿no? Ahí a lo mejor podremos hacer un poquito esa comparativa con todo esto. Vamos a hablar justamente primero de los jesuitas, nada más por ponerles ahí un ejemplo, una referencia, en realidad pues es un poquito más amplio el tema, y por supuesto, algo que yo he venido dejando atrás, que no había querido tocar tan profundamente, yo creo que hoy tampoco profundizaré demasiado, porque si no, no nos daría las clases para hablar de los distintos virreyes y de todos los virreyes, pero que vale la pena hacer un poquito un recuento de la situación de todos estos, ¿sale? Entonces ahí también para que ya vayamos cerrando el tema de la Nueva España propiamente. La clase pasada, la sesión pasada, nos quedamos hablando pues ya de la parte científica, de la parte, vamos a decirlo así, de lo destacable, no tanto científica, sino, perdón, artística, y de lo destacable de la Nueva España, ¿no? Y de destacable en el sentido económico, en el sentido, este, pues hasta cierto punto, sí, podemos decir político, de manera estable, ¿no? Lo que le dio cierta estabilidad a la Nueva España en cierto momento. Pero vamos a ver el día de hoy justamente que para los años 1770, 1780, 1790, es decir, estas tres últimas décadas, de pronto se va a generar una inestabilidad medianamente en la Nueva España, no tanto por la cuestión económica, bueno, sí entre comillas, pero no necesariamente por la parte económica, sino sobre todo por la parte del alimento. Es decir, va a haber unos cambios climáticos ahí notables, de los cuales van a ser estos científicos, van a hacer referencia, van a notar, van a apuntar. Cambios climáticos que desde mi punto de vista, y digo por lo que he consultado con algunos profesores, no necesariamente, no necesariamente son cambios climáticos de eh, tan parecidos a los que tenemos hoy, porque la verdad es que en estas fechas son mucho más extremos. Y sin embargo, la ciencia, y perdón que haga un poquito que me desvíe tantito, pero la ciencia en la actualidad ha permitido que no haya y tanto impacto en la cuestión de alimentos como si fueron esos pequeños cambios durante el siglo XVIII, ¿no? Bueno, que se tienen registro, y que son de los primeros de los cuales hay un registro un poco más preciso. Incluso hay un libro de Enrique Florescano,
Este, espérenme, creo que por acá lo tenía. Aquí está, un libro de Enrique Florescano que se llama Los precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810, que es, la verdad es que es una obra eh, muy buena, más allá de que este personaje, Enrique Florescano, que en su momento fue director del Instituto de Antropología y fue un personaje, bueno, es un personaje muy destacable. Él hizo énfasis en estos cambios climáticos y en la influencia del clima en la historia de México y en la historia mundial. Nada más por ponerlos en contexto, hay una tendencia histórica en Francia, tendencia de cómo escribir la historia, que se llama la Escuela de los Anales, o l'École des Années. ¿A qué va? ¿A qué va esto? Se dedicaron sobre todo a la Edad Media, a la parte, al estudio de la Edad Media y de la Edad Moderna. Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff, por mencionar a los más destacables, hicieron una historia mucho más cercana a la población. Y en cuestión teórica, sobre todo, ay, perdón, es que me acaban de pasar mi cafecito para poder, para poder despertar, porque ando medio dormido. Perdón. Y en cuestión teórica, el asunto es que estos personajes de la Escuela de los Anales, sobre todo, vieron, se les llama también Escuela de las Mentalidades o la historia de las mentalidades. Es decir, Alguien de cocina. Carlos, ¿quién está conectado doble? Ahí Marco, creo que tú los puedes silenciar de manera remota, sobre todo para que no se vicie el sonido. Sí. Ahí está, creo que ya, ¿verdad? Ya mejoró. Es que ahí yo creo que había dos dispositivos juntos, no sé. Pero bueno, el asunto es que estas escuelas de las mentalidades es una forma diferente de ver la historia, no nada más por documentos, sino a partir de objetos, de mentalidades, de funciones. Y entonces lo que hace Enrique Flores Cano, y a la par siguiendo a Fernand Braudel, es entender los cambios climáticos, o sea, se acercó a geólogos, se acercó a científicos para entender los cambios climáticos y los comparó con las crisis agrícolas que hubo, sobre todo las que se tienen documentadas durante todo el siglo XVIII, y resulta que coinciden perfectamente. El momento de las variantes climáticas que se han detectado, particularmente en los polos, coinciden con las crisis agrícolas de México durante este periodo. Y entonces vamos a ver que eso, de pronto, pues habrá mucha plata, habrá mucho recurso en la Nueva España, pero no hay maíz, no hay alimento, hay crisis, eh, hay constante ataque, digamos, a los virreyes y al gobierno novohispano particularmente. ¿De acuerdo? Todo esto no crean que se los estoy platicando nada más como anécdota. Lo importante aquí va a ser la función de los jesuitas en estas distintas crisis, la función de las ciencias, de los científicos, de los que les voy a hablar, bueno, algunos de ellos, en realidad no puedo hablarles de todos porque no nos da el tiempo y tampoco conozco a todos. Ese sería un detalle que sí les tengo que ser honesto. No conozco a todos los científicos de la Nueva España, no porque no quiera, sino porque no hay muchos datos a veces de ellos y los archivos ahorita están cerrados y al archivo que tengo acceso, que es el del Palacio de Minería, ahorita está cerrado y no hay forma de acercarse a ello, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para más adelante. Ahí, ¿qué archivo histórico hay, Daniel, en el Palacio de Minería? Así como tal, el archivo histórico del Palacio de Minería, que es el archivo de la antigua Escuela de Ingenieros, o sea, conjunta
el Real Seminario de Minería, la antigua Escuela de Ingenieros, la Facultad de Ingeniería y parte del Ministerio de Fomento de la época de Porfirio Díaz. Pero es que todos los asuntos científicos de México durante el siglo, la última parte, que ahorita les diré exactamente cuándo, bueno, 1792, digamos, y hasta 1950, todo eso estaba concentrado en el Palacio de Minería, porque era el lugar de ciencia. Claro, el otro era la Escuela de Medicina, allá en la Inquisición, pero prácticamente ellos sí se enfocaban únicamente a la medicina. Entonces acá era todo el resto de las ciencias. Y es riquísimo porque es histórico, porque hay sobre personajes, sobre materiales. Van a ver, ahorita les platico un poquito más de ello, pero es muy interesante eso que hay ahí, ¿no? El asunto, el asunto es que los jesuitas no eran científicos, pero sí sabían muchísimo de, de agricultura, de educación, de, de cultivo, de creación artística, de arquitectura, pintura, música, particularmente, evidentemente lenguas, son los grandes, digamos, lingüistas, ¿no? Hasta cierto punto de esa época. Ellos, más allá de que las otras órdenes también entraron a conocer muchas lenguas indígenas, muchas lenguas prehispánicas, y ahí están los vocabularios, ¿no? De vocabulario de lengua maya, de un franciscano, de Bartolomé, no, de un Olmedo, no recuerdo el nombre, pero un fray Olmedo, un tal fray Olmedo, este, y en lengua náhuatl y varios vocabularios. Los jesuitas fueron los que llevaron a cabo esta labor, sobre todo misional, en la que se involucraron ampliamente, sobre todo con las sociedades indígenas olvidadas del centro, o más bien que no estaban en el centro, perdón, que estaban hacia las afueras. A eso quiero llegar, ¿sí? Como ustedes ya lo saben, y de hecho ya hemos hablado de los jesuitas, tampoco me detendré demasiado para explicar a estos jesuitas, pero simplemente, pues es que es parte de su función social y sobre todo de su creación y de su formación, ¿no? O sea, ellos fueron creados, recuerden ustedes, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, para combatir la herejía. Y la herejía se entendía a toda costa en estos momentos, o en esos momentos, en el siglo XVI, como todos aquellos que conozcan a Dios y no crean en Él, ¿sí? Esos son los herejes. Musulmanes, luteranos, bueno, es que luteranos, a ver, perdón, y ahí ya me contradigo, ¿no? No es nada más que no crean en él, que hablen mal de él que no crean en la Iglesia Católica, más bien. Esos son los herejes, a partir del Concilio de Trento. Anteriormente eran todos aquellos que conocían a Dios y que renegaban de él, no creían como los musulmanes, ¿no? Y no creían porque no creían en Cristo, creían en Alá, que para ellos era un Dios diferente. Me refiero para los cristianos, Alá era un Dios diferente, más allá de que en el surgimiento, recuerden que Alá, siempre Mahoma mencionaba que era el mismo Dios, ¿no? Se hablaba que era el mismo Dios y simplemente lo veían distinto cada uno de ellos. Pero bueno, es otro tema ya. Ya implementaremos algo ahí para, para conocer esos temas que valen también mucho la pena. El asunto es que estos jesuitas eran, bueno, a ver, fundados por Ignacio de Loyola, por Diego Lainez, por eh, Francisco Javier. En su momento fueron el brazo armado de la iglesia, porque pues, ellos habían sido militares y entonces entendían que por las armas no iban a lograr mucho, que más bien tenían que tener una convicción, un conocimiento, que tenían que acercarse a la sociedad a partir de conocer esa sociedad. Y eso es lo que implementaron y eso es lo que a lo que le apostaron estos jesuitas pues con las distintas misiones allá en Europa, y por lo cual el rey Felipe II solicita que pasen a la Nueva España justamente para llevar a cabo este sistema de misiones.
Acuérdense ustedes que franciscanos, dominicos y agustinos, que fueron las tres primeras órdenes en llegar a la Nueva España, habían firmado un pacto durante el siglo XVI, 1564, 1500, no, perdón, 1554, perdón, la fecha es 1554, firman un pacto para que las tres órdenes juntas acudan a evangelizar a esos indígenas del norte en la región minera de Zacatecas y todo el camino que se estaba implementando en esta zona. Sin embargo, los agustinos estaban más preocupados por consolidar los pocos conventos que les habían permitido fundar en el centro. Los dominicos estaban preocupados por la Inquisición y por, bueno, todavía no se establecía como tal, pero por digamos, intensificar, digamos, la misión en la zona del centro. Entonces los franciscanos fueron los únicos que acudieron al norte y que se enfocaron en toda esa evangelización. Pero el rey sabía perfectamente que, pues, si les dejaba el poder solamente a una orden religiosa, lo que iba a ocurrir es que ya no los pudiera combatir y se empoderaran demasiado. Y por eso permite el paso de los carmelitas y de los jesuitas y de los mercedarios, que son las otras tres órdenes en Europa que prácticamente pues, se han fundado en el Concilio de Trento. Bueno, los mercedarios ya llevaban ahí un tiempo antes de esto, pero que pues tenían esta convicción misional, o sea, que eran diferentes, que tenían la parte, se les llama, digamos, se les llama órdenes tridentinas, a los jesuitas y a los carmelitas particularmente, a los franciscanos descalzos, a los agustinos recoletos o agustinos descalzos también, porque tienen una convicción distinta a las primeras órdenes, no están viciadas, ¿sí? Estos están enfocados directo a la evangelización. Pero los jesuitas logran todo ese sistema que ya conocemos, ese sistema de fundar colegios, fundan, ya les he platicado, el Colegio de San Ildefonso en México, el Colegio de San Pedro y San Pablo en Puebla, el de San Pedro y San Pablo también en México, el de San Gregorio, que es un colegio máximo, el de San, el de se me fue otro, por ahí hay otro, el de San Francisco Javier, allá en Tepotzotlán. Son colegios son colegios enfocados a distintas situaciones. Uno pensaría, pues hay muchos colegios, hay muchos jesuitas. No, tampoco es así. Son pocos jesuitas en un principio, pero van pasando por los distintos colegios porque tienen distintas funciones cada uno de ellos. Está el colegio de primeras letras para hombres que pueden ser jesuitas y que de alguna forma pues, se les empieza a formar desde ahí. Las primeras letras es la primaria, literal, un poco la comparativa con el sistema educativo mexicano actual, pues sería la primaria, ¿sí? También en ese colegio de primeras letras pueden entrar indígenas, caciques que no necesariamente van a ser jesuitas, pero que pues de alguna forma necesitan cierta educación porque van a estar, ya están, digamos, posicionados en cierto nivel, en cierto sector de gobierno. Cuando digo indígenas me refiero a caciques, no a cualquier indígena. También hijos de nobles, ¿no? Van a entrar a ese colegio de primeras letras. ¿Por qué les conviene a los jesuitas? Pues porque los están formando con sus ideales y después el gobierno prácticamente puede quedar en manos, ¿no? No, a lo mejor no de jesuitas, pero en gente que tenga convicción y que tenga una, pues una cercanía con estos grupos. Es el caso, después lo vamos a ver, de Hidalgo y de Morelos, ¿no? Que a pesar de que son sacerdotes, estudiaron en un seminario jesuita. Luego va a estar el colegio, los colegios de letras que les llaman, ¿sí? Que ya son donde aprenden las lenguas, distintos colegios, van a haber regados en varias ciudades, los colegios máximos, que prácticamente son estudios universitarios, simplemente que no les pueden otorgar un título, que después de hacer esos estudios universitarios, que ya se están especializando en teología, en moral, en jurisprudencia, en cómo manejar el lenguaje, como yo les decía, algunas artes, ¿no? Que se refiere sobre todo al uso del lenguaje, eso
lo cursan en estos colegios máximos, y luego nada más se certifican en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad, ¿sí? O sea, la Real y Pontificia Universidad, que era un edificio chiquito, no es que todos estudiaran ahí, todos estudian en los distintos colegios y ya nada más, digamos, hacen su examen profesional en la universidad, ¿no? Algo, a ver, no sé si conozcan y sobre todo si ya no funciona así, pero si sepan cómo funcionaba. La UNAM, estaban las escuelas, las ENEPs, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Escuelas, ¿qué es? Escuelas de Altos Estudios, Escuela Nacional de Altos Estudios. No, Escuela Nacional de Estudios Superiores, perdón, o de Estudios, algo así, una cosa así, perdón, ahorita las siglas creo que no dan, ya estoy como Peña Nieto con el IFAI, ¿no? Este, pero bueno, el asunto es que estas escuelas, las CENEPs, podían cursar, pero tenían que licenciarse en Ciudad Universitaria, en las facultades de Ciudad Universitaria. Cuando las convierten en Facultad de Estudios Superiores, en FES, ahora sí, ya pueden otorgar títulos, todas esas. Así los colegios, ¿sí? A eso voy, así los colegios con los jesuitas. Pero eso no es lo importante, bueno, no es lo realmente importante ahorita para nosotros con los jesuitas. Aunque sí, o sea, sí, también es parte de la importancia de los jesuitas. Pero el asunto es que, estando en la Ciudad de México, hicieron una comunidad muy, muy grande. Todas las órdenes tenían su propia comunidad. Estaba la orden de terciarios de los franciscanos, los terciarios carmelitas, los que iban y acudían al colegio del Carmen y sobre todo a los conventos para la misa y pues para dejar las limosnas en esos lugares, porque se sentían identificados con esos grupos, porque sus hijos, sus parientes, a lo mejor el hermano era un fraile carmelita, y en ese sentido acudían con los carmelitas, con dominicos, agustinos. Pero los jesuitas en gran medida, sobre todo, se acercaron a gente muy adinerada, ahora sí que a los nobles de la Nueva España, y por el otro lado, a los más pobres de la Nueva España, a los indígenas. Entonces, esa es la virtud que van a tener estos grupos jesuitas. Tenían un control muy amplio dentro de la Nueva España. Tenían una influencia, más bien, no es un control, una influencia muy importante en todo esto. Generaron una devoción, por supuesto, a las distintas vírgenes, ¿no? A la de Loreto, particularmente, que ustedes seguramente conocen, a la Virgen del Pilar, ¿no? Que es una virgen española, particularmente. Por supuesto, pues en este caso, pues al no tener netamente el voto de pobreza, aunque sí tenían un voto de pobreza y de humildad más bien, podían tener recurso como orden. El voto de pobreza era personal, ¿sí? Y en ese sentido la orden sí podía tener todos estos recursos que a su vez pues implementaba en el control político económico. Llegando el siglo XVIII, 1700, ya vimos todas las transformaciones que ocurrieron en la Nueva España. Los jesuitas ya estaban de alguna forma, pues ya se habían acercado a muchos grupos en el norte, ya se habían establecido bastante en la zona norte, la zona de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, un poquito llegaron a Coahuila con unas cuantas misiones, ¿sí? Y prácticamente habían formado esa gran comunidad en ese norte al cual no había llegado nadie más. Los, los que habían intentado arribar a toda esa zona del norte, a reserva del Camino Real de Tierra Adentro, que ya también les mencioné, el de Chihuahua, Durango y así, o sea, esa línea del Bajío, ahí sí había llegado grupos españoles, pero en las montañas, en la sierra, ahora la Sierra Tarahumara, o bueno, Raramuri, ¿no? Por la comunidad que está ahí, los indios apaches del norte de los estados, del sur, perdón, de los Estados Unidos, insisto, Sinaloa y todas estas zonas. Los jesuitas prácticamente eran los únicos que habían logrado involucrarse. Yo les mencioné y les dejé de tarea, para los que no la habían visto,
a ver la película de La Misión, ¿se acuerdan? Con Jeremy Irons, con Robert De Niro, este, Y con así Liam, es, Dani. sí, ¿no? Con todos estos. Y justo ahí se nota evidentemente cómo ellos, más allá de la parte que se involucra con los nobles de la sociedad alta, digamos, de la Nueva España, están los otros padres jesuitas que no les interesa otra cosa más que producir, más que acercarse a la población, más que el bienestar de la sociedad indígena. A lo mejor suena muy romántico esto que les digo, y no por ser el mes de San Valentín, ¿no? Y todo ello, pero me refiero al romanticismo en el sentido no, decimonónico, ¿no? Romántico en el sentido de algo eh, poco creíble, vamos a decirlo así, ¿no? Y muy descriptivo como tal. Pero el asunto de este romanticismo de los jesuitas implica que tal vez, tal vez en las crónicas, en la mayoría de las crónicas que tenemos, tenían una cercanía muy interesante con los indígenas, a lo mejor por conveniencia y no tanto por convicción. Pero al final de cuentas, lo que se entiende es este interés que tienen con los grupos. Si ustedes han viajado a Chihuahua, por ejemplo, van a ver o habrán visto seguramente las misiones. Bueno, hay varias misiones. Yo conozco sobre todo las de la Sierra Raramuri, ¿no? La Arareco, San Felipe, San Ignacio, la de Loyola, ¿no? Estas misiones chiquitas, iglesias pequeñas, pero que mantienen la estructura del siglo XVII y del siglo XVIII, porque la comunidad hoy en día sigue intentando mantener esa, digamos, ese vínculo con esa misión a partir de la fundación de la misión, y me refiero a todo el sistema de iglesia, convento, bueno, convento, salón de estudios, todo ello, eh, le sigue funcionando, más allá de que la comunidad de pronto se dispersaba, ¿sí? Estos, o sea, vamos, estas imágenes que les estoy mostrando aluden a los jesuitas, a los padres jesuitas que ahora sí que predicaban con el ejemplo, que somos pobres, que hay que creer en Dios. No voy y te convenzo, voy y te hago ver cómo lo hago yo, ¿sí? Cómo yo sí me rindo ante Dios, cómo yo sí aludo a esa pobreza, cómo yo sí rezo y cómo, este, cómo me alimento más bien, muy sobrio, muy, digamos, sin ese lujo que a veces los españoles constantemente están demostrando, ¿no? Y digo los españoles, no todos, por supuesto, pero ustedes saben, sobre todo el capitanes generales, ¿no? Las altas clases que normalmente a eso, de eso viven, de la corte y de la ostentosidad. Este, te demuestro cómo trabajo yo la tierra, no te pongo a trabajarla a ti. Esa es la diferencia con los franciscanos, esa es la diferencia con los encomenderos. No te pongo a trabajarla, yo me pongo a trabajarla. Después los indígenas se acercan, empiezan a trabajar y entonces los jesuitas pues, les enseñan, les demuestran, les manejan cómo se hace esto y técnicamente pues ya les dejan que ellos trabajen. Ahora, me van a decir lo que todo el mundo creemos, porque yo así lo creía en un principio cuando leía estos textos. Como que los jesuitas les enseñan a trabajar la tierra, o los frailes, cuando estos grupos ya se dedicaban al trabajo de la tierra, pues de eso vivían la mayoría de estos grupos. A lo mejor en el norte se puede interpretar porque los chichimecas ya dijimos que no necesariamente trabajaban la tierra, sino recolectaban y cazaban, ¿no? Pero en el centro, ¿qué les van a enseñar? Ah, pues resulta que ahí viene la parte científica de los jesuitas y de los grupos, porque también los carmelitas de pronto tienen esta parte científica, hacer injertos. Yo les decía, los jesuitas les van a ayudar a trabajar en muchas ocasiones 2 veces la tierra, es decir, que la tierra produzca 2 cosechas al año,
Depende qué producto, ¿verdad? Si es calabaza, pues hasta produce 10 cosechas, 20 cosechas. O sea, estaba platicando el otro día con un campesino, y porque me estaba enseñando un cultivo de calabazas. Digo, les demuestro mi ignorancia a veces en algunos de esos casos, y no, pues yo un poco entendiendo esa parte, pues qué padre, ahí va la calabaza, como en cuánto tiempo se da, apenas era la flor, ¿no? Apenas estaba floreando, pues como en cuánto tiempo, en 2 meses, 3 meses. Dice, no, que en una semana, la próxima semana ya tenemos calabaza. Y si volvemos a plantar, en un mes se da, o sea, en lo que sale la flor, en lo que se da, y así, o sea, entonces aprovechan muchísimo la calabaza, por eso es la base de la agricultura mesoamericana y novohispana también, del alimento, perdón, la calabaza y el maíz. Entonces, estos jesuitas, otros productos les enseñan mucho a cultivar doble en grandes medidas, a generar canales para el riego, para la irrigación, para un mejor cultivo en todo caso. Cuestiones científicas que en general la gente del campo lo hace por empirismo, y que los jesuitas sí tienen ese análisis, ese estudio, a cultivar la vid y a producir el vino, a sacar, ahora sí que, ¿cómo se dirá? Segundos productos de cada cultivo, ¿no? El vino como un producto secundario, ¿no? O un producto que sale de esta uva, igual que, bueno, se le alude a los jesuitas que ellos les enseñaron en la región norte justamente a trabajar la cebada para la cerveza, ¿sí? Y por eso en la región norte también se tienen algunos cultivos y sobre todo algunas zonas de mucha producción cervecera, más allá de que después también llegan las grandes cerveceras, ¿verdad? Y eso, pero en un primer momento también a ellos se les retribuye esa parte. El asunto es que la sociedad genera este vínculo. Los grupos indígenas generan este vínculo. Los grupos, ya no indígenas, los grupos sociales en las ciudades o en las pequeñas villas también son adeptos a los jesuitas. Y los jesuitas, insisto, se representan mucho más, bueno, miren aquí, nada más para que vean este mapa de la zona de las misiones jesuitas, en las sierras, ¿sí? La zona de la que nadie quiere entrar, perdón, porque el Bajío, que es este espacio, y hasta Santa Fe de Nuevo México, ahí sí, todo el mundo, ¿no? Con el camino real de tierra adentro, ahí van. Pero en la zona de las montañas no quieren participar nadie más que jesuitas y después franciscanos, pero ahorita vemos esa parte. Insisto, los jesuitas, ya teniendo esta comunidad, ya teniendo a estos personajes, estos habitantes, pues empiezan a desconocer un poco, si lo podemos ver así, algunas leyes novohispanas, algunas órdenes del virrey particularmente. Al rey siempre le hicieron caso, al rey siempre, digamos, le hacían ver que era para el bien de la Nueva España, que actuaban bajo las órdenes del rey, a pesar de su vínculo y de su voto de obediencia directa al Papa. Eso es otra característica de los jesuitas. Tienen ese cuarto voto que es obediencia directa al Papa. Y entonces resulta que a este rey, Carlos III, particularmente, ya no le está conviniendo, ya no le está gustando lo que hacen los jesuitas. ¿Por qué? Porque vienen algunas crisis agrícolas en la Nueva España. En 1764, si mal no recuerdo, es uno de los años en los que hay levantamientos indígenas en la Nueva España, porque estamos hablando de la Nueva España, pero el asunto es que no nada más es aquí. La crisis agrícola también se da en España, también se da en el Perú. O sea, parece ser que el cambio, que ahora sí que pues la falta de cosechas o las malas cosechas no nada más es aquí, sino es a nivel, pues si no es mundial, al menos sí europeo, americano en todo caso, ¿no?
Porque resulta que allá en Europa, en 1766, hay un levantamiento, bueno, en España hay un levantamiento que es el motín el motín de Esquilache. El conde de Esquilache parece ser que se levanta en contra de Carlos III. A ver, déjenles confirmo, porque no sé si es conde o es marqués o es duque. Bueno, el noble de Esquilache, que no recuerdo el título exactamente, pero ahorita se los confirmo rápidamente. Se levanta en contra, lo importante aquí es que se levanta en contra de Carlos III, un poco promoviendo incluso la destitución de este rey, porque pues España ya carecía de mucho alimento durante un par de años, ¿sí? O sea, que no había habido suficiente alimento y que sobre todo se les... Eh, Rosa, me está diciendo que es Carlos III, ajá. No, no entendí, perdón, no entendí la referencia. Bueno, ahorita me lo dices bien. Marqués, perdón, Marqués de Esquilache. Ya, bien, creo que ya entendí. Es el Marqués de Esquilache, perdón, ahí, lo que están comentando. El asunto es que este, hay levantamientos y parece ser que, eh, que Carlos III, bueno, no parece ser. Carlos III alude a que fueron los jesuitas los que promovieron también el levantamiento del motín del Esquilache, que estuvo pues a cargo, digamos, al frente el marqués de Esquilache, ¿sí? Pero, pero, lo que todos interpretamos de manera histórica, más allá de si sí fueron los jesuitas o no, porque los jesuitas pues, tenían también digamos, sus tendencias para promover este tipo de levantamientos, y eso se notó mucho, sobre todo en el Perú y en el Paraguay, allá en esa zona. Más allá de si fueron ellos, lo que todos interpretamos es que fue el pretexto para ya de plano deshacerse de los jesuitas durante un periodo. ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando. Los jesuitas ya tenían estas pequeñas sociedades en las distintas misiones, que de pronto se entendía perfectamente si llegaba una orden, una ley, una regla real, ellos muchas veces no la seguían. Se prohibió desde el siglo XVI, yo se los platiqué en algún momento, se prohibió que se produjera vino en la Nueva España y en las posesiones americanas. ¿Por qué? Pues porque resulta que si no se consumía el de España, que era una parte importante de la economía española, no iba a haber una posibilidad de intercambio. O sea, esta sociedad novohispana prácticamente se iba a convertir en autosuficiente. Y la idea de esto es que no fuera autosuficiente, que tuviera necesidad de consumir otros productos por otros lados y de ellos enfocarse en el intercambio comercial de los productos que sí eran propios de la Nueva España o de los distintos reinos. Estoy poniendo el ejemplo del vino porque resulta que a los sacerdotes, a los padres carmelitas, a los padres franciscanos, se les permitió que sí produjeran vino, pero únicamente para el vino de consagrar, literal, para la ceremonia. Entonces era pequeña, es un pequeño cultivo de la vid para que ellos se supone que hicieran su propio vino. Los jesuitas en el norte, y de ahí, bueno, la gran variedad de vinos que hay en México, allá en el Valle de Guadalupe y en Loreto y en Coahuila, ¿no? Porque los jesuitas llevaron eso. Resulta que empezaron a producir más de la cuenta, más de lo que debían, y lo intercambiaban entre ellos. O sea, habían generado un comercio interno en el norte de México, bueno, en el norte de la Nueva España. Y el detalle con todo esto
es que a Carlos eso no le parecía, a Carlos III. Luego además súmenle que los jesuitas sabían cultivar bien, pero pues, solamente allá en las misiones, y que en las misiones se habían alimentado bien durante una buena parte de estas crisis agrícolas, entre comillas, porque habían logrado subsistir por el almacenamiento del grano, por la producción diferente, entre comillas, que medianamente hacían, y que en las sociedades del centro no se alimentaban correctamente, y entonces los jesuitas eran los que controlaban el alimento, entre comillas, ¿sí? Y por eso venían los levantamientos. Pues eso era un peligro, vamos a decirlo así, para el gobierno de la Nueva España, y por ello Carlos III decide, después de todo esto, decide solicitar la expulsión de los jesuitas de todos los territorios americanos, bueno, todos los territorios españoles bajo el dominio de Carlos III, promoviendo con Clemente XIV, promoviendo con este papa, Clemente XIV, que se expulsarán de todos los territorios prácticamente cristianos, porque no nada más es de América, no nada más es de España, también de Portugal, también de Italia, también de Inglaterra. Bueno, Inglaterra ya ni siquiera había jesuitas, porque al contrario, ¿no? Esos eran anglicanos y estaban combatiendo contra los anglicanos. De Francia, de unos territorios franceses, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Del reino de Prusia, del reino de Austria, o del Imperio Austriaco, ¿no? En esos momentos se expulsan a todos los jesuitas en 1767, el 2 de abril de 1767. Fíjense, dice esta expulsión de los jesuitas que el 2 de abril de 1767 las 146 casas de los jesuitas fueron cercadas al amanecer por los soldados del rey, y allí se les comunicó la orden de expulsión contenida en la pragmática sanción de 1767. ¿De acuerdo? La pragmática sanción, evidentemente, pues lo que implicaba es esta expulsión de todos los territorios españoles en un primer momento, con pues vamos a decirlo así, con la idea de que de apropiarse hasta cierto punto incluso de sus propios de sus posesiones. Fíjense, nada más por leérselos. Por gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia de mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo, usando la suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos y respeto a mi corona. Eso es lo que les está diciendo a los jesuitas pues para que se entienda que se están separando y que se están, digamos, que no se les está permitiendo continuar, ¿no? Esta pragmática sanción de 1767, por supuesto, pues llega unos meses después a la Nueva España, y terminan por hacer a un lado a todos los jesuitas que existían en esta región. Se supone que son cerca de 6,000 jesuitas los que expulsan de todos los territorios. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Miren, ahí van los padres jesuitas ya, pues váyanse para otro lado, ¿no? O sea, ¿y para dónde? La mayoría de ellos se va a Rusia con Catalina la Grande. ¿Sí? Allá Catalina la Grande les dice, vénganse, yo acá los necesito. Esta es una iglesia diferente, esta es la iglesia ortodoxa,
pero sobre todo ese sistema de misión que han repartido por todos lados y que han hecho en todos lados, aquí en Rusia, claro, aquí no es un decir, en toda Rusia, perdón, se necesita llevar a cabo, ¿no? Y entonces, pues por eso les permiten irse a todos lados. Previamente ya se les había expulsado de Portugal. Y perdón, aquí yo les dije que es después, pero no, es en 1759 cuando ya se les había expulsado de Portugal. También de Francia en 1762. Lo que pasa es que a Francia se les había permitido regresar y se les volvió a expulsar con esta pragmática sanción, justamente porque se consideraba que los jesuitas, por un lado, ya habían de alguna forma, pues ya habían abusado de esa confianza papal y de esa confianza real, ya habían abusado del poderío que tenían y sobre todo eran dueños de una muy grande, un muy gran patrimonio, digamos, ¿no? Eh, territorial, económico, de todo eso. Bueno, es que la pragmática sanción está larguísima, incluso se las voy a, no sé si me deje pegarla ahí la voy a copiar aquí en el chat, a lo mejor si les interesa un poquito leerla. Bueno, larguísima es un decir, las podríamos leer aquí, pero no me deja copiarla, es mucho texto, es demasiado texto. No me deja ponérselas, ¿no? Pero, bueno, en función de esto, lo que está diciendo en este texto es, pues que se expulsan de todos los dominios españoles, de las Indias, Islas Filipinas y demás adyacentes a los religiosos de la compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieran seguirles. Por eso no se va a Hidalgo, por eso no se va Morelos, porque esos apenas eran novicios y apenas andaban ahí en sus primeros acercamientos, ¿no? A los grupos jesuitas. Dice esto: y quiero que no solo las justicias y tribunales superiores de esos reinos ejecuten puntualmente vuestros mandatos, sino que los mismos se entiendan con los que dirigéis a los virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otras cualesquiera justicias de aquellos reinos y provincias, y que en virtud de sus requerimientos cualesquiera tropas, milicia o paisanaje den el auxilio necesario sin retardo ni tergiversación alguna, so pena de caer el que fuere omiso en mi real indignación. O sea, les mandan a toda la guardia, ¿no? Algo así como cuando desmantelaron los sindicatos, algo así, toda la policía y toda la Guardia Civil van para allá para desmantelar a esta orden de los jesuitas, justamente pues por esta, vamos a decirlo así, esta violación a la ley novohispana. Y eso entre comillas, por supuesto. ¿De acuerdo? Ahora bien, los jesuitas particularmente abandonan... ¡Ay! Ya se trabó esta cosa. Ahí está. Los jesuitas abandonan la Nueva España y los otros tantos territorios que, bueno, ya un poco les he platicado. Y resulta que todas esas posesiones, la mayoría civiles, pasan a manos de la corona, ¿sí? Casas, haciendas, eh, no sé, tierras, ¿no? Particularmente. Los conventos y misiones, bueno, los conventos y colegios pasan a manos de la Real y Pontificia Universidad, los de la Ciudad de México, o de los grupos dominicos o franciscanos. Pero aquí la que nos interesa mucho, o lo que nos interesa mucho, las misiones en el norte. Entre comillas, esas misiones en el norte pasan a manos de pasan a manos de los franciscanos, ¿sí?
Pero resulta que esos franciscanos que de principio, pues que ya están en ese norte, me regreso, ¿no? También hay un poco de algunos franciscanos por aquí, en esta zona del Camino Real. Entonces, pues entre comillas, les es fácil acudir y hacerse cargo de esas misiones. Resulta que esos franciscanos no son, no son capaces de replicar lo que hicieron los jesuitas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los jesuitas, pues como les digo, ya habían creado una comunidad y ya antes de ser expulsados, antes de huir de esos lugares que tardan un poquito en llegarles la orden y en salirse, pero les llegan las noticias de la expulsión, ya habían puesto en contra a mucho de la población. Y lo que hacen los jesuitas, muy avivados, y aquí sí, no, pues yo creo que sí es una cuestión política, ¿no? La que ocurre es decirles, insistirle a la población que se vaya, que se retire, que si no son ellos, que los otros van a venir a conquistarlos, a dominarlos y a maltratarlos. Porque cuando llegan franciscanos quieren atraer nuevamente a toda esta población y ya no les es tan fácil porque ya tienen este recelo e incluso atacan. Entonces, más bien los franciscanos utilizan esas misiones únicamente como base para irse al norte, a San Francisco, a las Californias, ¿no? Y sobre todo la Alta California, particularmente. Entonces, técnicamente, como les digo, aunque sí se hacían cargo, ya no se hicieron 100% cargo los franciscanos. ¿Ok? Vamos a tener, en este caso, vamos a tener, pues una historia un poco no comprobable, pero a su vez que todo el mundo entiende que así fue. ¿A qué me refiero? Que la influencia de los jesuitas, la influencia intelectual de los jesuitas, al final de cuentas, es lo que también va a permitir el establecimiento y el avance de la independencia de México y de las distintas insurrecciones. Es decir, los jesuitas ponen las bases para enseñar cómo se puede atacar a la corona desde dentro y desde fuera, ¿sí? O sea, cómo desde dentro se puede desestabilizar a la corona española. Y muchos se dan cuenta de eso, más allá de que no es la intención propiamente de los jesuitas, o sea, porque hasta cierto punto no les interesaba necesariamente eso, ¿no? Pero así lo hacen. Luego, además, los jesuitas, con esta fuente de intelectual, son los que traen muchos de los textos ilustrados. Diderot, Rousseau, Montesquieu, todos esos textos van a entrar por la vía jesuita, por la vía jesuítica, ¿sí? Que después la misma Inquisición va a prohibir muchos de estos textos, ¿sí? Pero no importa, ya los leyeron muchos novicios, incluso, ¿no? Y entonces, pues al final de cuentas, esta es una base, porque acuérdense ustedes, la lectura, pues siempre va abriendo ideas, va generando ¿no? una nueva mentalidad, ¿no? O formas distintas de ver el mundo hasta cierto punto. Entonces, sí va a haber ahí una influencia importante. En 1814, nada más para que no se quede el comentario, ¿no? En 1814 se les permite regresar a todos los jesuitas. Bueno, no a todos los que quisieran, en realidad, por parte de Fernando VII. ¿Por qué? Porque resulta que las logias masónicas en España ya se habían involucrado mucho en la cuestión de gobierno y ya estaban, pues de pronto argumentando que otras cuestiones, vamos a decirlo así, otras cuestiones. Acuérdense que las logias masónicas, que no son para nada lo que ahora creemos con los masones, ¿no? Estas agrupaciones ocultas y que de alguna forma trabajan siempre por detrás de todos los gobiernos y todo. En esos momentos, no, en esos momentos abiertamente estaban trabajando, digamos, las famosas logias, que sí eran agrupaciones y que sí tenían convicciones de gobierno, sobre todo políticas científicas, de formas de vida, pero que tenían una buena influencia y que argumentaban
pues que sí, que Dios los había, ahora sí que Dios existía y que ellos pues eran esta parte, digamos, una rama, digamos, eh, de la construcción del mundo, ¿no? Como lo puso Dios, ¿no? O como lo impuso de alguna forma Dios, ¿sí? Estos masones, estos constructores que de alguna forma así se argumentaban. Entonces, esos también entraron después a la Nueva España y luego ya al México independiente como tal, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero aquí decirles es que los jesuitas se les permitió el regreso para combatir y tener una, digamos, un contrapeso contra esas logias masónicas porque pues muchos ya se estaban yendo por esa vía de no hacer caso hasta cierto punto a la divinidad y a la gracia de Dios impuesta en el rey. Mucho iba por ahí sobre todo, ¿vale? Entonces por eso se les permite volver. Sí, pregunta Juan Carlos, sí, los masones. O sea, los masones influyeron en el regreso de los jesuitas, pero no porque ellos hayan querido, sino al contrario, el rey los trae, les permite regresar para hacer ese contrapeso contra los masones, ¿sí? En 1814. Entonces, sí, ese es el punto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahorita regreso a estos jesuitas. Y sobre todo a la parte que les dije hasta cierto punto científica, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí, se Bueno, escucha. ok. Es que me lanzó un mensaje aquí en la computadora de de los altavoces y el micrófono, pero pues si se escucha bien. De repente hay un ruido, pero sí se escucha. Ok. A ver si por ahí ya mejor. Bueno, perfecto. Haciendo un poquito un corte, les traigo ahí algunas imágenes pues, de algunos virreyes, ¿no? Evidentemente son algunos, no podemos nombrar a todos. Bueno, sí podríamos nombrar a todos. La verdad es que les diría yo que es una cuestión muy, eh, ¿cómo se diría? Ay, no por flojera, sino es que son datos duros los virreyes, ¿no? No podemos negar que existieron los 64 o 63 virreyes, dependiendo cómo se entienda, porque por ahí hay un último virrey que no es el que nosotros conocemos, pero que para España sí es y para México no es, y entonces pues ahí va a estar esta disyuntiva. Pero al final es un dato duro que en verdad, abrimos Wikipedia y ahí está cada uno de los virreyes que fueron de la Nueva España. Sin embargo, yo les traigo más bien aquí el análisis histórico, que es la selección de los que me parece, desde un punto de vista, me parece, creo que son los más destacables por una u otra situación. Hay virreyes, hay un momento, sobre todo en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, en el que el virrey está cambiando año con año, casi durante unos 10 años hay 10 virreyes y luego pues virreyes que duran más de 15 años en el gobierno y sobre todo pues que evidentemente se van a enfrentar a cuestiones diferentes, a cuestiones distintas, ¿no? Estos grupos, estos gobernantes o virreyes, ¿no? Como se les debe nombrar. Por supuesto, aquí también la clasificación, de hecho, me parece muy buena, muy padre la que hacen aquí en Wikipedia. Y sí, se los digo así abiertamente, ¿no? Más allá de lo que es la página, pero es que esa clasificación que hacen en función de el reinado en España, es decir, en la casa de los Habsburgo, con Carlos I, con Felipe II, con Felipe III, y así van poniendo a los virreyes de acuerdo a cada uno de estos. Todas las imágenes que hay ahí en Wikipedia de los virreyes y que son estas que les estoy, las pueden ver en el castillo de Chapultepec. Ahí en el castillo, en el Museo Nacional de Historia, se encuentra la Sala de los Virreyes y ahí van a aparecer
todos los virreyes. Si mal no recuerdo, creo que nada más falta la de un virrey, pero de ahí en fuera todos están ahí y es padrísimo, bueno, incluso ahorita aquí lo vamos a notar un poco, pero es padrísimo acercarnos ahí al castillo y entrar a esa sala porque se va viendo notoriamente el cambio, ya no digan, porque no se trata de raza ni de técnica pictórica, el cambio de vestimenta, bueno, también pictórico, ¿no? Pero sobre todo la vestimenta de estos personajes, como en el siglo XVI particularmente, que sobre todo son estos que ahorita les estoy marcando, tienen una vestimenta oscura, con cuello isabelino, ¿no? Todo lo que implica. Para el siglo XVII, ¿no? Que bueno, les puse poquitos virreyes del XVII en realidad, eh, creo que hasta aquí nada más. En realidad, pues es una modernización hasta cierto punto. Y bueno, claro, sí, tenemos a un obispo. Y para el siglo XVIII, más bien ya es muy afrancesado el asunto y con un traje mucho más de militar, digamos, ¿no? Porque son líderes militares prácticamente estos virreyes que vamos a tener en el siglo XVIII. A lo mejor por ahí podemos tener esta parte o esta diferenciación con los virreyes. La otra, pues que como les digo, yo creo que depende mucho qué hicieron, qué no hicieron, a qué se enfrentaron, y eso pues les va a dar esta grandeza. Un análisis que hemos hecho, eh, sobre todo ahí en la misma facultad, ¿no? Sobre todo, les digo, en las clases, vemos mucho cómo todo el siglo XVI y XVII la familia Mendoza, la familia Pacheco, está, eh, ha influido muchísimo. Hay muchos virreyes con el apellido Mendoza, con el apellido Pacheco, con el apellido Suárez, también hay bastantes con este vínculo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a ver la virtud y la influencia de estas grandes familias españolas que a su vez pues van imponiendo y van colocando a estos personajes. Evidentemente, el primer virrey de la Nueva España pues va a destacar por ser el primer virrey, únicamente por eso, bueno, no únicamente por eso, también por todo lo que hizo, ¿no? Pero Antonio de Mendoza y Pacheco, que es este personaje que aparece aquí, se los voy a ir tachando, ¿no? Para que lo vayan viendo. Antonio de Mendoza y Pacheco, eh, además, ¿no? Ya se los dio, yo ya se los él llega en 1535, se va en 1550 de la Nueva España y es nieto, no, bueno, bisnieto de Diego, no, de Íñigo de Mendoza, hermano de Diego Mendoza y de Juan Pacheco, ¿no? Y también es bisnieto de Juan Pacheco. Las dos familias más rivales durante el reinado de Isabel la Católica eran los rivales, o sea, querían ellos siempre estar ahí al frente. Resulta que pues, unieron las familias para limar asperezas y de alguna forma, pues aquí está el resultado, ¿no? Con Antonio de Mendoza y Pacheco, uno de los nobles más importantes, bueno, no de los más, pero, o más bien sí de los más, pero no así, digamos, el más directo al rey Carlos, y sin embargo, pues al ser un gran noble, tiene un gran puesto y en ese sentido es muy diferente a los gobernadores que habían llegado antes, ¿no? Por eso va a destacar a Antonio de Mendoza y Pacheco, que curiosamente tiene esa historia importante con este segundo. El segundo virrey de la Nueva España es el virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, que hasta donde yo sé, no tiene tanto que ver con Juan Ruiz de Alarcón, y sin embargo, pues tienen el mismo apellido. Seguramente por ahí hay algún vínculo, ¿no? Porque pues, en esos momentos los apellidos sí son muy marcados y actualmente nos podemos apellidar 1000 personas con el mismo y no necesariamente somos familia todos, ¿no? A eso voy. Pero en esos momentos sí. A Luis de Velasco padre, digamos, porque luego va a estar Luis de Velasco hijo, y acá se los pongo de una vez, ¿no? Pero Luis de Velasco padre lo mandan en 1550, perdón, lo envían a la Nueva España
para comunicarle al virrey Antonio de Mendoza que se tiene que ir al Perú, que como él ya tiene experiencia acá en la Nueva España, pues es el idóneo para irse a ser virrey al Perú, y que entonces pues este Luis de Velasco se va a quedar en la Nueva España porque él ya fue virrey de Navarra, vale decir. Luis de Velasco era el virrey de Navarra y entonces nada más los mueven, los van moviendo de posición. Lo que pasa es que no es lo mismo ser el de la Nueva España que ser el de Navarra en cuestión jerárquica, pero sobre todo en a qué te estás enfrentando. Entonces, Luis de Velasco no era tan, digamos, no tenía esta expertise para enfrentarse a grupos indígenas y entonces por eso era mejor que Antonio de Mendoza se fuera al Perú. Sin embargo, ahí en la ciudad de Puebla, si mal no recuerdo, no, no es cierto, en Texcoco es donde se encuentran estos dos. Luis de Velasco le da la carta a Antonio de Mendoza en donde le están indicando pues, que tiene que decidir y que se tiene que ir al Perú y que él va a tomar la decisión. O sea, que no la toma el rey, que él le propone, pero que Antonio de Mendoza va a tomar la decisión. Y pues por acá Luis de Velasco lo va convenciendo. ¿Cómo? Argumentándole, pues en el Perú hay más riqueza, Pizarro ya hizo allá una buena conquista, entonces pues, simplemente es llegar a imponer lo mismo que hizo ya en la Nueva España, porque a su vez a Luis de Velasco le convenía quedarse en la Nueva España en función de que ya era un hombre más grande y sobre todo había cierta estabilidad impuesta por Antonio de Mendoza, y lo digo entre comillas en realidad. Decide Antonio de Mendoza irse y entonces Luis de Velasco se queda. Con Luis de Velasco, pues particularmente de 1550 a 1564, se dan justamente las exploraciones en Zacatecas, la explotación de la plata en Zacatecas, a una que otra insurrección. Él empieza pues a estabilizar la Ciudad de México, ¿no? Como tal, empieza a posicionar un poco la parte urbana de la Ciudad de México. Entonces, pues por eso yo creo que también destacará este virrey, entre comillas, ¿no? Después vienen unos tantos que también, o sea, son algunos famosos, a lo mejor famosos, o a mí me suenan mucho porque pues, me he dedicado a esa parte de la historia, ¿no? Gastón de Peralta, luego Martín Enríquez de Almanza, Lorenzo Suárez de Mendoza, o sea, hay varios importantes, pero desde mi punto de vista, para que se conozcan, pues Pedro Moya de Contreras, que es este. ¿Por qué él? Porque fue el primer hombre que tuvo un control importantísimo, un control muy destacable durante apenas un año, pero que fue el más poderoso de la Nueva España. Pedro Moya de Contreras fue el tercer arzobispo de México, después de Fray Juan de Zumárraga y de Fray Alonso de Montúfar, ¿no? Esos dos, y Pedro Moya de Contreras fue el tercer arzobispo de México. Él trajo a la Inquisición a México, bueno, a la Nueva España. Fue el inquisidor de la Nueva España, o sea, era arzobispo e inquisidor de la Nueva España. Y en 1584, después de la muerte de Lorenzo Suárez de Mendoza, que fue el virrey en esos momentos, la Real Audiencia adopta un poquito el poder, pero pues como no mandaban a ningún virrey, le solicitan a Pedro Moya de Contreras que se convierta, bueno, le solicita al rey que él sea el que se haga cargo del virreinato. Entonces es inquisidor, arzobispo y virrey de la Nueva España. Tiene el poder absoluto en la Nueva España prácticamente, y ahí sí absoluto, y es el primer arzobispo, ¿no? En este momento que se convierte también en virrey, porque va a haber otros 3 por ahí en su momento. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso destacará este personaje Pedro Moya de Contreras. Insisto, él hace los primeros autos de fe en la Nueva España, por parte de la Inquisición, que bueno, pues es apoyado por el gobierno, además los hace mientras es virrey,
Entonces es apoyado por el gobierno virreinal, que es el mismo particularmente, y esos autos de fe, todo mundo criticaríamos. A lo mejor sí está de criticarse, o sea, depende, ¿no? Si somos muy humanistas, la verdad es que sí está de criticarse, pero en realidad los hace con mucha justicia, porque no se los hace a indígenas, ni a criollos, ni a novohispanos, se los hace a los piratas de John Hopkins que habían llegado atacando el puerto de Veracruz y que de pronto pues fueron capturados y esos hombres de este pirata inglés, como son ingleses y son herejes, son además anglicanos, pues doblemente se les juzga y son los primeros quemados acá en la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, insisto, si nos vamos por la parte humanista, pues, sea quien sea, esos juicios estaban bien sádicos, sin embargo, pues tenían cierta razón, ¿no? Porque pues, los habían atacado, pues había que responder hasta cierto punto. Si nos ponemos en ese punto. Luego está Álvaro Manrique de Zúñiga y el octavo virrey es Luis de Velasco hijo. A lo mejor este destaca mucho simplemente, o bueno, no simplemente, por ser el hijo del segundo virrey. Y entonces, como ya había vivido desde aquí, desde niño, aquí desde niño, pues también tenía aptitudes. Dejó de ser virrey porque se fue a ser virrey del Perú y luego regresó a la Nueva España para volver a ser el décimo, creo, décimo primer virrey otra vez, o sea, dos veces en dos mandatos. Aquí murió en la Nueva España, pero él, por ejemplo, destaca mucho más porque fue quien impulsó o inició más bien, porque no es que lo impulsara, inició las obras de desagüe de la Ciudad de México, del lago de Texcoco, perdón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Enrico Martínez, este científico Enrico Martínez, había dicho que, pues que el lago era el factor principal por el cual se inundaba todo el tiempo la Ciudad de México y a cada rato. Sí tenía razón, ¿no? Por supuesto, pero bueno, pues ahí yo creo que a él le podemos reclamar un poco porque pues, atentó contra la naturaleza y contra la parte ecológica, que ahora, bueno, todos disfrutamos, claro, nos quejamos muchísimo, pero si no hubieran hecho eso, nadie viviríamos, bueno, de los que vivimos por acá, ¿verdad? Evidentemente, o sea, siempre nos estamos quejando, pero somos parte de ello, pues, gracias a eso estamos aquí, al final de cuentas, ahora sí que con un espacio, en todo caso. El otro arzobispo fue Fray García Guerra, que no se los puse aquí, pero no me parece que destaque demasiado, simplemente por ser otro arzobispo. De ahí nos podemos saltar un poquito algunos virreyes, hay varios Pacheco, Osorios, hay un Lope Díez de Ox, de Armendáriz, que está chistoso porque es Díez Ox, pareciera que es portugués o francés, ni siquiera sabemos exactamente el nombre de dónde viene, aunque era español, evidentemente él. Y el otro que también aquí se los pongo es Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, arzobispo de México, virrey de la Nueva España, el personaje que impulsó la construcción de la Catedral de Puebla, que creó la Biblioteca Palafoxiana en un momento en el que en España había bastantes revueltas, pues este personaje acá en la Nueva España, lo que está haciendo sobre todo es agrupar muchos textos, ¿no? Muchos textos religiosos, textos de frailes, de la imprenta de México, bueno, de la Nueva España, y los está agrupando en esta biblioteca. Además, pues impulsó algunas obras de caridad. Para muchos va a ser un excelente hombre. De hecho, incluso no sé si, según yo no es santo, pero creo que se le intentó beatificar a este personaje, a Juan de Palafox, pero para otros, si les preguntan a los carmelitas, este hombre no es bueno, este hombre no se merecían la santidad, ¿no? O sea, tuvieron muchos pleitos, fue un político muy aguerrido, muy duro, muy temido incluso en la Nueva España, ¿sale? Daniel dice Sí, que a él se le atribuye la primera biblioteca del continente, ¿no?
Exacto, exacto. La biblioteca, lo que ahora conocemos como la Biblioteca Palafoxiana, ahí en Puebla, él la creó y sí, como dices, es la primera, exactamente. ¿De acuerdo? Y de ahí me salto muchísimos, o sea, bueno, pueden ver ustedes ahí varios nombres, no sé si algunos conocidos, la verdad es que yo creo que muchos son desconocidos y nos podemos ir hasta, a lo mejor hasta el Virrey 35, ¿no? Que estuvo en 1710, sobre todo porque ya es el primer virrey, y aquí lo vamos a ver, que tiene una vestimenta muy afrancesada. El virrey que ya es, pues hasta cierto punto, aunque es español, tiene estas tendencias afrancesadas. Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, que además para mí destaca el nombre, pues, sobre todo por la avenida, ¿no? De Fernando de Alencastre acá en la colonia Virreyes, que evidentemente pues, es una de las principales, o sea, es una colonia virreyes y va a tener el nombre de todos los virreyes, pero este es de las principales. Pero sobre todo, insisto, este más bien fue caballero de la Orden de Santiago, o sea, ya es un hombre más, digamos, más, con más títulos. Bueno, es que muchos tuvieron bastantes títulos, pero particularmente yo creo que es por eso y evidentemente lo que les estoy diciendo, el primero ya con tendencias afrancesadas que empieza a imponer ciertas cuestiones afrancesadas. Él, eh, él lleva a cabo sobre todo, también es de los primeros, perdón, y por eso destacará, y lleva a cabo expediciones hacia Texas y Linares y en Nuevo León y toda esa zona que no había sido conquistada 100%, ¿de acuerdo? Entonces, por eso destacará Fernando de Alencastre en este caso, ¿sale? El siguiente que les estoy poniendo ahí, particularmente es Carlos Francisco de Croix, el virrey Carlos Francisco de Croix. ¿Por qué? En 1700, perdón, 66, él llega como virrey. En su virreinato es cuando se da la expulsión de los jesuitas que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Porque pues, él estuvo durante 5 años como virrey de la Nueva España. Vale decir que la mayoría, que incluso muchos de estos que les mencioné acá arriba, con excepción de los arzobispos, después de ser virreyes de la Nueva España, fueron virreyes del Perú. Muchos de ellos, ¿eh? O sea, es que en verdad, si ustedes ven, yo creo que el 70% de los virreyes, ese era el salto. Y algunos, ya que esos sí ya fueron los menos, fueron miembros del Consejo de Indias. Entonces, la Nueva España era un salto político muy importante. Era una Ciudad de México o un Estado de México para la política mexicana, ¿no? Con esa referencia podemos verlo, tal vez. Aquí, en este caso, les digo que Francisco de la Croata, además, impulsó cambios, bueno, más allá de la expulsión de los jesuitas, impulsó cambios en el arte mexicano, bueno, en el arte novohispano, perdón. Es decir, el estilo neoclasista en cuestión escultura llegó en este periodo, justamente con esculturas de orden grecolatino, por ejemplo, las de las Fuentes de la Alameda, que creo que ya les platiqué de las Fuentes de la Alameda, ¿verdad? No les he hecho ninguna referencia ahí. No, creo que no. No sé si alguien se acuerda. Ah, bueno, no importa. No, tampoco es la gran cosa, o bueno, no sé. Sí, para mí sí, por supuesto, pero no sé para ustedes, ¿no? Lo que pasa es que esas lo tengo bastante presente, así como tal las Fuentes de la Alameda, aunque sé ya después de estudios, sé que en otros lados también se impusieron eh, muchos fuentes y muchas esculturas. Eh, esas fuentes de la Alameda que fueron puestas en el mandato de Francisco de la Croix en el 2005, perdón, en el 2005 y 2006. Para los que saben, mi papá es arqueólogo y las descubrió, hizo el descubrimiento, el rescate arqueológico ahí en la calle de 16 de septiembre. Y
Y bueno, ahora ya se exhiben en las bodegas, o sea, no se exhiben, ¿no? Esas fuentes están en las bodegas del Museo del Templo Mayor actualmente, bueno, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, pero hay un librito que se llama Las Fuentes de la Alameda que publicó hace un par de años. Les voy a mandar la presentación del libro que se hizo apenas hace unos meses. De hecho, yo la tuve que grabar porque se hizo desde casa y todo el asunto, pero muy padre. Y bueno, es una cuestión muy interesante, ¿no? Toda esa parte. Ah, a ver, ya ven que sí se los había dicho. No ya dice Thais que sí, ¿eh? No. Muy bien, pues ese, Carlos Francisco de la Croix. Luego viene el otro, Antonio María de Bucareli y Ursúa, que casi es uno de los que transforma, después transforma nuevamente la, la Alameda, ¿no? Entonces yo creo que también, sobre todo Antonio María de Bucareli y sobre todo también por sus expediciones en el norte va a destacar este personaje. Me estoy yendo rápido porque ya se está acabando y quisiera llegar a otro tema, nada más, aunque nos tardemos tantitito, ¿no? 5 minutitos más. Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, sobre todo, él va a destacar, por ejemplo, en este caso, porque, por un lado, él fue el que mandó o empezó la construcción del castillo de Chapultepec. Él fue además un militar afrancesado, uno de los primeros que hablaba francés, además del castellano. Y por supuesto, pues esto le permitió ser gobernador de Nueva Orleans, allá en lo que ahora es Estados Unidos, que en su momento era de Francia y que en su momento también le pertenecía a España en ese caso. Y es nombrado o es reconocido Bernardo de Galvez por la parte de que él peleó, digámoslo así, a favor de los Estados Unidos en la guerra de independencia estadounidense, ¿no? Y entonces es reconocido como uno de los padres de la patria, o ¿cómo se llaman? De los padres de Estados Unidos, ¿no? Este, está ahí a un lado de Washington y de los tantos personajes, ahorita me acordé de Washington, pero de todos los personajes de Jefferson y de todos ellos allá en Estados Unidos, su retrato como tal, y es ciudadano, o es reconocido como ciudadano honorífico de los Estados Unidos. Entonces, por esa situación destacará por ser virrey, además de la Nueva España. Y por otro lado, bueno, en la Nueva España, además de todo esto que les digo, pues destaca porque él impulsó a Joaquín Velázquez de León. Él vino primero como visitador, vale decir, a resolver algunos problemas y luego ya hizo todo esto que les digo. Y él vino junto con Joaquín Velázquez de León, que les quería hablar de él, pero pues que va a tener que ser la próxima clase porque no nos va a dar tiempo. Joaquín Velázquez de León fue el que fundó el Palacio de Minería o el Real Seminario de Minería y fueron a California ambos, Bernardo de Galvez junto con Joaquín Velázquez de León, fíjense, como estos todólogos que les mencionaba, fueron al avistamiento de Venus para ver el movimiento y el posicionamiento de Venus, porque habían detectado que iba a ser un año, no me acuerdo si 1785, debió ser 84, cuando fueron a hacer esto. Hay un artículo del avistamiento de Venus. Habían detectado que iba a tener su acercamiento más próximo a la Tierra en 100 años, creo que era, ¿no? Una cosa así. Entonces, o sea, participaron también en cuestiones científicas y en el periodo de Bernardo de Galvez se fundó la Real Academia de San Carlos y el Real Tribunal de Minería. O sea, también apoyó la cuestión científica. O sea, Bernardo de Galvez fue un hombre de ciencias, pero también fue un militar. O sea, él peleó en la guerra. No es que él mandara, él peleó, él estuvo ahí al frente en la guerra con Estados Unidos, ¿no? Bueno, a favor de Estados Unidos como tal. ¿Sale? Y luego ya vienen los virreyes que insisto, sobre todo en el periodo de la independencia. Francisco Javier Venegas, que simplemente se le va a reconocer porque el 14 de septiembre de 1810 se convierte en virrey
y al día siguiente se levanta Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? O sea, acaba de entrar el virrey, acaba de tomar posesión, y al día siguiente, o bueno, 2 días después, se levanta Miguel Hidalgo en la insurgencia, ¿no? Félix María Calleja, por supuesto, como el otro virrey, Juan Ruiz de Apodaca, y el último, ay, perdón, el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue. Vale decir, el virrey número 64 para españoles, pero para México no. Es Francisco Lemort de la Maurie. Él fue gobernador de Veracruz en San Juan de Ulúa. Y entonces España lo nombró virrey. Pero pues, México ya era un país independiente para esas fechas. En ese sentido, pues es virrey, pero de Veracruz en todo caso, ¿no? Que técnicamente era la última reminiscencia de la Nueva España para los españoles todavía. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en unas clases después, unas clases posteriormente. ¿De acuerdo? En ese sentido, quería enfocarme en la parte científica de la Nueva España en el periodo de Bernardo de Galvez, para que viéramos justamente la fundación de la Real Academia y del Real Seminario de Minería y algunos personajes de ciencias. Lo vemos dentro de 8 días, ¿les parece? No vale la pena que se los diga en 3 minutos, la verdad es que sí, sí hay buenas cosas que decir y de todos modos continuamos con los temas de la insurgencia y de las primeras manifestaciones, ¿sale? Thais, ¿vas a preguntar algo? Sí, Daniel, te quería preguntar algo porque dices que este virrey Galvez luchó en la independencia de Estados Unidos. ¿Y cómo es que lo nombran virrey en la Nueva España si tenía ideas como liberales, como independentistas, pues? Exactamente, ese es un detalle. Tú te guiaste por lo mismo que yo, literal, cuando yo veía eso. ¿Cómo que si está con estas ideas independentistas? Pero el asunto no es ese, el asunto es que está peleando contra los ingleses. Y entonces esa es la virtud Claro. que tiene al pelear allá. O sea, no importa si son ideas liberales o no, es que el asunto es que es contra los ingleses. Y España también, y Francia sobre todo, está apoyando. Acuérdate que la independencia Claro, son los estadounidense, porque es financistas. exactamente, es contra los ingleses. Ese es el detalle del por qué puede seguir siendo, bueno, no puede seguir siendo, después es virrey, porque primero es visitador, gobernador de Nueva Orleans, primero pelea allá arriba y luego ya baja a la Ciudad de México a ser virrey. O sea que en estricta teoría su fidelidad con la corona española estaba probada porque había participado contra los ingleses. Exactamente, Okay. exactamente. Sí, ya. Así es, casi como lo dices. Gracias. ¿Vale? Sí, sí, de nada. ¿Más dudas? Muy bien. Pues dentro de 8 días continuamos con estos temas, ¿no? Porque yo creo que sí vale mucho la pena hablar. Digo, nada más por dejarlos un poquito picados, hablaremos de Humboldt, hablaremos de Joaquín Velázquez de León, de Fausto de Lullar, de Andrés Manuel del Río y de descubrimientos científicos que se hicieron aquí en la Nueva España, de elementos como el eritronio, el vanadio, y no me acuerdo cómo se llama el que descubrió Fausto de Lullar, pero ya se los diré, porque ahí traigo la nota, ¿no? Por supuesto, son nombres científicos. ¿Ok? Gracias, Daniel. Sí, pues estás hablando en mute, Marco. Marco, tienes tu Tienes micro el parado. micrófono. Ah, qué Marco, bueno que me prende tu escucharon. teléfono. No, no es cierto. No, que muchas gracias y que bien interesante. Si no hay más comentarios, pues nos vemos la próxima clase. Entonces, gracias, Daniel. Gracias No, a hombre, todos. muchas gracias, ¿eh? Gracias, Súper bueno. Marco, un abrazo. Gracias. Que estén muy Saludos bien, a muchas todos. gracias. Buena Igualmente, semana. Feliz bonita noche. semana a todos. Igualmente. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.